tocaría desarrollar la lección número 7, la naturaleza y misión de la iglesia. Vamos a hacer una oración para solicitar a Dios que nos ayude en el desarrollo de este tema. Y una lección más sea para continuar abriendo nuestros ojos y dejando que el Señor, el Espíritu Santo, pueda abrirnos la mente, ayudarnos a comprender aspectos que necesitamos en la administración de su iglesia. Oremos. Muchas gracias, Señor, por darnos este tiempo, esta ocasión y esta oportunidad para estar aquí en tu presencia, Señor. Muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres, extiendes tu misericordia, tu gracia. Gracias por cada alumno, cada estudiante de tu palabra que está en esta materia. Señor, en tus manos encomiendo el desarrollo de esta lección, que es muy importante para ayudar en la administración adecuada de tus cosas, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, estamos en la página 84. La lección 7 corresponde a hoy. La naturaleza y misión de la iglesia. La administración y la organización son tareas que los líderes y los tanto líderes empresariales o líderes también de otros grupos están enfrentando todo el tiempo. Hoy, antes, y hay una necesidad grande de líderes cada vez calificados, altamente calificados y muy bien capacitados para llevar adelante estas organizaciones, tanto cristianas o de otra índole, religiosa, secular, etcétera. Entonces, hay cada vez esta necesidad, está creciente esta necesidad y los cristianos nos estamos concientizando cada vez más que sí se requieren con toda urgencia estos líderes para poder llevar adelante, para dirigir, para hacer su trabajo de una forma eficiente. Entonces, siendo así, los líderes y administradores que son en este momento actualmente están adelante, necesitan ser personas cada vez mejor preparadas. La situación está exigiendo que los líderes busquen una preparación, una actualización de su capacidad, de su capacitación para administrar de manera muy efectiva las organizaciones que Dios ha levantado aquí en la tierra. Entre ellos está la iglesia y otros tipos de instituciones. A esta necesidad, muchas organizaciones cristianas han adoptado filosofías administrativas que son en algunos casos opuestas a los principios bíblicos que Dios ha dado, y en muchos casos se ha notado que estos no funcionan porque de manera humana solamente no se puede llevar adelante el trabajo de Dios, sino se les requiere de una dirección de Dios, se requiere, claro, capacitación. Sin embargo, no es solo eso. Y a lo largo de las lecciones anteriores hemos estado notando esa necesidad, que hay principios. Estos principios deben ser observados cuidadosamente por cada líder. La administración ha sido definida como hacer el trabajo por de otros, habíamos dicho, ¿no? Un líder no puede hacer todo, requiere saber administrar los recursos financieros, recursos como el personal, recursos humanos. Y para esto Dios nos ha dado los parámetros, los principios establecidos en su palabra. En el sentido de organización, la pregunta que el autor
lanza para poder desarrollar es ¿qué sería una organización? ¿Cómo llega a existir una organización y cómo deberíamos considerar? Para eso hay bases de la naturaleza y misión de la iglesia. Las bases establecidas en la palabra de Dios. Muchos grupos cristianos en el mundo han sostenido diversos puntos de vista acerca de cómo debe ser organizada una iglesia. Aún así a pesar de todo eso, a pesar de que ha habido y hasta en el momento también muchos con esa inquietud han estado buscando respuestas, hay 4 ingredientes claves que conducen al éxito de una organización. Estas son, número 1, compromiso para trabajar en un objetivo. Compromiso para trabajar en un objetivo. 2, unidad entre la gente. 3, un sistema de comunicación efectivo. Y 4, la determinación de hacer la voluntad de Dios. Estos serían los ingredientes claves para que una organización cristiana tenga éxito. Las organizaciones tienen que ver con las personas. Las organizaciones no existen si no hay personas. Una organización tiene lugar siempre que más de 2 personas se ponen de acuerdo para llevar a cabo una tarea juntos. Esto se puede hacer sobre la base de algún principio establecido o también 2 o más individuos pueden unirse sin tener una idea clara de qué quieren lograr o cómo van a hacerlo. Puede ser que no tengan nada más que una percepción de una necesidad, la cual ellos creen que debe ser atendida. Y esta necesidad puede ser de los individuos o también del mundo que nos rodea, el contexto. Además de los 4 ingredientes que se han mencionado, es necesario considerar que hay características que describen a una organización. Y esas características son, número 1, las organizaciones se inician con personas e involucran personas. Esta sería una de las características. Se puede organizar la estructura y otras cosas, pero organizar a las personas es un asunto muy especial. Estamos de acuerdo, los que son ya administradores, es fácil hacer un organigrama, es fácil tal vez elaborar una estructura, pero organizar a las personas es un asunto mucho más complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son personas con diferentes ideas, pensamientos. Si no hay una meta común, un objetivo común, va a ser un poco difícil que esta organización funcione. Entonces, necesitamos considerar esa situación al pensar en una iglesia. En toda organización es necesario plantear algunas preguntas. Por ejemplo, ¿tenemos propósitos y objetivos claros? Hablando de nuestra iglesia local, podemos preguntarnos, ¿tenemos? ¿Conocemos? ¿Cuán común es ese objetivo? ¿O simplemente es de algunas personas? 2, ¿están las personas que conforman la organización motivadas hacia dichos propósitos y objetivos? Ya es conocido, ya conocen los propósitos y objetivos, estas hacen parte de la motivación de cada persona. Otra pregunta, ¿y tienen las destrezas necesarias para realizarlos las personas? 3, ¿contamos con los recursos adecuados para trabajar hacia el cumplimiento de nuestros objetivos? Tenemos los fondos, energías, instalaciones, edificios,
necesarios para hacer lo que estamos tratando de hacer con las personas con las que contamos para lograrlo. Cada pregunta va a generar seguramente análisis de su organización. Y 4, tenemos un sistema que permite que la buena comunicación fluya entre los distintos miembros de la organización. Cuanto más número de personas tenga una organización, más difícil ha de ser la comunicación, pero se ha de crear algún mecanismo para que haya una comunicación fluida. Estamos organizados de tal modo que podemos decir dónde hemos estado, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Lo importante es tener claro estas preguntas y sus respuestas. 5. ¿Están todos estos elementos integrados en una estructura que realmente hace de este un entorno facilitador? O en otras palabras, refleja realmente la estructura, los propósitos y objetivos establecidos, el tipo de personas que componen el personal, los diferentes recursos que están siendo utilizados y el sistema de comunicación necesario para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Muchas preguntas que van a requerir una respuesta. Las organizaciones son dinámicas, no son estáticas. ¿Por qué? Porque continuamente cambian y se mueven con la historia. Toda organización es impactada por una tensión que proviene de 4 direcciones. ¿Cuáles serían estas direcciones? Historia, compromisos, situación y objetivos. Toda organización es impactada por estas 4 áreas. Historia, su historia, compromisos que existen dentro de esta organización, la situación y objetivos que hay en común. La primera área de impacto es la historia. Las organizaciones son hijas de lo que ha sucedido en el pasado. Tiene que haber una historia. Las tareas que han logrado realizar en el pasado tienen mucha influencia sobre las acciones del presente y futuras de la organización. Nuestra Iglesia de Dios de la Profecía es una iglesia que tiene mucha historia desde sus comienzos. Tenemos una materia, Iglesia de Dios de la Profecía, donde se estudia sus comienzos, sus problemas, sus dificultades. Y dentro de eso tuvimos un supervisor, a J. Tomlinson, quien ha estado escribiendo cada parte de la historia. Él ha estado inclusive todos los mensajes que él ha emitido durante su gestión de supervisor internacional, tenía todo escrito. Y eso ha hecho de que los miembros presentes de este tiempo conozcan la historia de la iglesia. Y es riquísima en eventos, en situaciones, tanto buenas como también algunas dificultades que la iglesia ha tenido. Para hacer historia necesitamos escribir, necesitamos tener relativamente ordenado, de forma sistemática, lo que acontece en una organización. Entonces, necesitamos tomar en cuenta que esta primera área de impacto es su historia. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son los propósitos y objetivos que hemos establecido? Que también hemos logrado mantener el balance de nuestras intenciones. Pues estas preguntas nos van a ayudar a ir al pasado y revisar la historia de la organización. Al mismo tiempo, la organización es impactada por sus compromisos. Sus compromisos pueden estar conformados por asuntos tan diversos como la hipoteca del edificio, declaraciones hechas a su personal,
o a su membresía o la dedicación a un cierto estilo de operación. Estos compromisos pueden tener efectos positivos o negativos. Es importante considerar estos compromisos que se han estado realizando, estableciendo a lo largo de la historia. La situación o circunstancias presentes en la que se encuentra la organización tienden a empujarla en otra dirección. La situación presente no solo está constituida por la ubicación geográfica de la organización, sino también por las capacidades, filosofía de los trabajadores, los recursos actuales disponibles para la organización y también una variedad de otras circunstancias que la rodean. Al considerar la organización como un entorno que facilita, impactado por la historia, por sus compromisos, por su estructura y objetivos de la organización, tal vez se pueda descubrir una forma nueva de pensar acerca de las organizaciones. Las preguntas que el autor menciona en la página 88, ¿qué clase de organización quiere que Dios construyamos? Nos va a ayudar a poder analizar la naturaleza y la misión de la iglesia. No es como nosotros queremos que sea la organización, aunque el Señor puede colocar también en nuestro corazón un deseo sincero de cómo quiere ver la organización. La iglesia es la comunidad escogida de Dios. La iglesia ha sido fundada, establecida por Dios aquí en la tierra. Y este debe ser el concepto central del Antiguo Testamento. La iglesia es la comunidad y las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Jesús es considerado el fundamento de la iglesia. Y este es el concepto más comprensivo y significativo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es la comunidad escogida de Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia es el cuerpo de Cristo. 3. La iglesia es la comunidad de amor redentor. Esta es la misión común a ambos conceptos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La iglesia es una comunidad de amor redentor. Hablando como la iglesia como comunidad escogida de Dios, el concepto de la iglesia como la comunidad escogida de Dios involucra 3 ideas básicas. 1, la iglesia es de Dios. La iglesia proviene de Dios. 2, fue escogida en el propósito de dar a conocer el amor de Dios. ¿No? Ahí está la naturaleza de la iglesia. Fue escogida con el fin de dar a conocer el amor de Dios. 3, desde sus inicios, la iglesia ha sido una comunidad de personas, el pueblo de Dios. Entonces, estas nominaciones a lo largo de la historia han ido siendo establecidos en la naturaleza de la iglesia. Tiene mucho que ver con estos nombres. La iglesia no es el resultado de la decisión o planificación del ser humano. No es simplemente una institución más, una institución humana, sino es de Dios, de Dios. La iglesia existe porque Dios así lo ha querido. Quiso que existiera aquí en la tierra. La iglesia tiene su origen en el Antiguo Testamento, cuando el Señor ha llamado a Israel como su pueblo escogido, su pueblo adquirido. Israel no ha sido llamado a un lugar especial de privilegios como los profetas.
como los profetas los recordaban constantemente, sino Israel fue llamado a una responsabilidad especial. Según Éxodo 9, 5 y 6, dice, ahora pues si diréis a mi voz, oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Entonces, Dios no tenía solamente un plan con un pueblo, sino a través de ese pueblo, Dios tiene un llamado de una responsabilidad hacia toda la humanidad, a todos los demás pueblos. La elección de Israel requería primero de su obediencia a Dios para guardar el pacto. El requisito de la obediencia siempre se impone a todos aquellos que son llamados por Dios. Todos son, una vez llamados, son convocados, desafiados a obedecer el mandato de Dios. Aparte de la elección de Israel, tenía un propósito. Israel sería el reino de sacerdotes, a través del cual el amor de Dios por toda la tierra sería dado a conocer. Dios tenía un objetivo. Comenzó con Abraham y a través de Abraham a todo un pueblo, un pueblo especial que Dios ha levantado aquí en la tierra. La iglesia ahora es el pueblo escogido por Dios. Comenzar el pueblo escogido de Dios. En el Nuevo Testamento, la iglesia es el cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento se utilizan muchas imágenes para describir a la iglesia. Y las más impactantes de esas descripciones es aquella que la Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Perdón. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. En Efesios menciona esta forma de ver la iglesia en relación a la cabeza, y haciendo una comparación también con lo que es la relación de esposo y esposa. La naturaleza de la iglesia cristiana ha sido determinada por Cristo, que es su cabeza, que es su líder, y por su evangelio, el cual la iglesia ha sido llamada a proclamar. La iglesia es la comisionada a proclamar el mensaje de Dios en esta tierra. La unidad de la iglesia como Cristo, hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia como cuerpo. Pablo siempre hace alusión al cuerpo, con sus diferentes partes, diversas funciones. Eso no solo para llamar la atención sobre la diversidad que existe dentro del cuerpo como miembros, sino para también enfatizar la unidad del mismo cuerpo de Cristo. Pablo insiste en que la iglesia es una entidad compuesta por creyentes que se unen al aceptar a Cristo como cabeza, y en ese cuerpo hay diversidad y distintas formas en las que sirven cada miembro. Los diversos dones son comparados
como las distintas partes interdependientes unas de otras que conforman el cuerpo de Cristo. La iglesia es una continuación del ministerio de Cristo. Jesús ha estado aquí en la tierra preparando a sus discípulos y los discípulos han continuado la obra de Cristo, y después de los discípulos la iglesia es la que hace una continuación del ministerio de Cristo. Al referirse a la iglesia como el cuerpo de Cristo, también implica que es el cuerpo a través del cual el Espíritu de Cristo vivo continúa trabajando. La iglesia no está sola, sino cuenta con la presencia de Cristo, el Redentor, Cristo, la cabeza, su líder, su maestro. Es importante reconocer la necesidad de una estructura institucional organizada. Sin esta organización, sin esta estructura, la iglesia no podría funcionar. Y a la vez recordar que esta estructura institucional no es un fin en sí misma, y que ningún tipo de estructura en particular se puede considerar como la forma perfecta de organización. La iglesia es un organismo vivo y no una organización estática. Es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque crece, se desarrolla por medio de transformación interna. Cuando uno se siente tentado a perder la esperanza en cuanto a la iglesia, es bueno recordar que al ser cuerpo de Cristo, la iglesia es un organismo vivo que ha recibido el poder para renovarse desde su interior. Dios tiene ese poder de renovar a su iglesia con el pasar del tiempo, aunque la iglesia como tiene su formación en personas, puede uno pensar que, como cualquier otra institución, perderse, desaparecer, pero lo que le hace estar en pie es la presencia de Dios, es la presencia de Cristo que la guía a pesar de las situaciones difíciles y a pesar del tiempo que transcurre. Dios guía a su iglesia, no depende de una persona, no depende de las personas solamente para existir, sino de la voluntad de Dios. La iglesia es una comunidad de amor redentor. A menos que esta verdad sea reconocida, la iglesia no existe en un sentido real. Lo que le hace ser iglesia es esta parte, esta misión que tiene de poder hacer conocer el amor de Dios. El cristianismo no es primordialmente una idea o un credo, una forma de adoración o una institución eclesiástica. El cristianismo se interesa fundamentalmente en el tema de las relaciones. Debe interesarse en el tema de las relaciones, puesto que es esto lo que le hace le hace cumplir su misión de parte de Dios. La relación del ser humano con Dios y las relaciones entre los seres humanos. Es una comunidad de personas que se relacionan. Estos son asuntos personales que implican dar, comunicar y responder al amor. La preocupación de la iglesia con las personas debe ser prioritaria. La misión de la iglesia es promover la oportunidad y la atmósfera o el ambiente de amor, del amor de Dios que se ha experimentado por las personas dentro de esta comunidad. La administración eclesiástica es el intento de avanzar de modo
coherente y comprensivo hacia la realización de los propósitos y objetivos de la iglesia, como un concepto básico. Un concepto básico para la comprensión de la naturaleza de la iglesia. Hemos considerado a la iglesia como la comunidad escogida de Dios. 1. 2, como el cuerpo de Cristo. 3, como una comunidad de amor. ¿Sí? Entonces, hasta ahí podríamos decir que la naturaleza de la iglesia y su misión hacen que sea una organización diferente a las demás organizaciones existentes aquí en la tierra. ¿Por qué es importante conocer, saber de la naturaleza y misión de la iglesia? Para determinar nuestra existencia aquí, la razón, el objetivo de estar aquí, de ser, de pertenecer al cuerpo de Cristo, a la comunidad, al pueblo escogido por Dios. Su iglesia, mi iglesia, la iglesia local donde estamos, debe entender que no solamente es una institución, una organización, sino tiene su esencia en el Señor, en Cristo. De ahí que nuestra preocupación humana de que la iglesia permanezca adelante, va a hacer de que continúe en pie sabiendo que viene de Dios y por Dios existe. ¿Sí? A lo largo de la historia, la iglesia de Dios de la profecía y otras iglesias han permanecido. ¿Por qué? Porque Dios la sustenta. Dios la usa, Dios la renueva, la restaura, porque también como seres humanos, como la iglesia está conformada por seres humanos, bien sería que fuese una iglesia perfecta, con obreros perfectos, con miembros perfectos, pero no es así. Es una iglesia conformada por personas que están en constante crecimiento y muchas veces se nota las fallas enormes que existen en cada persona. Sin embargo, Dios es el que la perfecciona, Dios es el que la va a utilizar, va a ir renovando, va a ir perfeccionando a su iglesia aquí en la tierra. Queridos estudiantes, el tema de hoy es cortito y quisiera aprovechar los otros minutos que quedan para poder conversar acerca del proyecto que se ha solicitado como parte del trabajo final que cada estudiante debe presentar. Quisiera escuchar algunos temas más que ya han estado seguramente definiendo estos días para poder su trabajo final. Tenemos una semana más, la última clase tendremos el 17, el viernes como hoy, y después estaremos haciendo ya la entrega de notas. Sus proyectos también han de ser presentados para la próxima semana, para el 17, a fin de que ya podamos centralizar las notas. Entonces, queridos estudiantes, por favor, yo les pido para que puedan en este momento compartir cómo está ese proceso para ver si hay alguna duda, hay alguna dificultad en el camino, a fin de poder ayudar, orientar, asesorar, de manera que puedan realizar sus trabajos en la próxima semana. Escucharé entonces a los estudiantes. ¿Cómo está, hermana Roxana? Roxana Quispe. ¿Cómo está este proceso de elaboración de su proyecto?
Pastora, buenas noches. Todavía estoy definiendo, no me decido todavía en lo que voy a hacer, pastora. Ya necesitamos trabajar la idea, ¿no? La necesidad, el problema en sí, de las muchas que seguramente ha notado, algo que usted pueda hacer, dar respuesta con ese proyecto, no muy inalcanzable. ¿Ya? Entonces necesita trabajar, definir, si ya tiene ideas, definir. Sí, pastora, está bien. Pastor Cristian Maidana, ¿cómo está su proyecto? Fase inicial, ya avanzado o ya culminando. ¿Está Amén, ahí? pastorita. Sí, amén. Buenas noches, pastorita. Bien. Buenas noches. Buenas noches, hermanos, hermanas. Y es verdad, en este proyecto hay muchos puntos que se va viendo, ¿no? A la medida que vamos avanzando, tanto en la iglesia, en el camino del Señor, y para lo cual el proyecto es, ¿no? Sobre que tenemos que enfocar la falta, ¿no? De valores, puede ser también que hay en muchas vidas, no solamente, ¿no? En liderazgo, en el cierre, sino también en familias, en jóvenes. Y yo creo que se debe hacer un enfoque bien conciso, ¿no? Y ver y valorar en este proyecto la necesidad amplia en toda la comunidad cristiana de la iglesia, ¿no? Y yo creo lo que más hasta ahora, ¿no? Tal vez puedo mencionar la falta de la madurez espiritual en toda Ah, la iglesia. Madurez espiritual me voy a estar enfocando, que a pesar de muchos años que hay, ¿no? Muchos miembros, no hay esa madurez espiritual. Con una palabra, una mirada, rápidamente nos podemos enojar y tal vez hasta dejar la casa de Dios, ¿no? La congregación. Entonces eso yo me voy a estar enfocando en todo, hasta parte desde los niños hasta una vida adulta o hasta una persona de la tercera edad. Entonces ese es mi enfoque que voy a desde estar. los niños a los adultos. ¿Aló, pastorita? Sí, sí. Estaba mencionando que está queriendo tomar en cuenta a la población desde los niños hasta los adultos. Más o menos, sí, no tan conciso, a lo más, se podría decir al punto más resaltante, ¿no? Porque en los niños también se ve, es un distinto o distinta forma de enseñanza y de trato, ¿no? En el adolescente es lo propio, en jóvenes los propios y aún en personas, hermanos, hermanas con familias, vale decir adultas, es distinto el enfoque, ¿no? Entonces eso voy a tratar de centrar, pero lo voy a estar haciendo partícipe en esta semana, pastorita, para que me pueda tal vez orientar y ver si está bien o mejorar en algo. Ya. Tal vez para especificar se centraría en una población. Ya, Eh, Tal vez los adultos o los jóvenes, cualquier grupo que considere. ah, ya, Entonces, decían más los adultos porque los niños dependen de los adultos para su crecimiento, para su madurez. El ejemplo siempre va a tener mucho que ver. Entonces, podría centrarse en los adultos o tal vez en el liderazgo, ¿no? Falta de madurez en el liderazgo. Puede ser, ¿no? Para que sea más fácil de dar respuestas y sea se dé una solución que se torne realidad. ¿Está bien? amén. Gracias, pastorita, muy amable. Entonces, en esos voy a definir y lo voy a estar en su WhatsApp interno, lo voy a estar mandando. Gracias, muchas Listo. gracias. Gracias por compartir. Hermana Epifania Calle, ¿cómo está su proyecto? ¿Todavía está definiendo? ¿Ya, ya tiene luces de desarrollar una solución a algún problema, alguna necesidad? Hermana Epifania.
Hermana Epifania, ¿está ahí? Amén, pastora. Bendiciones, pastora. Buenas noches. Buenas Sí, noches. pastora. Amén. He estado, como sería en la unión, ¿no? De los hermanos. A veces en eso estaba trabajando, pastora. Falta Sí. de unidad sería su Sí, necesidad. en la unidad, sí. Ya. Ya, también puede definir entonces tal vez falta de unidad en el Ministerio de Damas, ¿no? Un Amén. poquito más. Sí. Es más fácil trabajar en un grupo pequeño. Amén, pastor. Ya. Entonces, a partir de ahí, usted ya puede establecer cuáles serían las causas, las consecuencias y usted realizar con el proyecto una solución a algunas causas. ¿Está bien? Amén, pastor. Amén, pastor. Ya. No se olvide tomar en cuenta el contenido de la materia. El contenido de la materia que pueda dar solución a ese problema. ¿Ya? Hemos estado estudiando varios temas. ¿Cuál sería el? Tal vez no tienen motivación, tal vez no tienen definido claro el objetivo y por eso hay desunidad. No puede ser también por el liderazgo para mantenerles motivados, que haya una buena comunicación. Puede tomar en cuenta los distintos temas que hemos estado mencionando en la materia como respuesta a una de a esa necesidad. ¿Ya? Hermano Germán Arroyo, ¿cómo está su proyecto? Amén, buenas noches, pastora. Yes. Decirle, pastora, que recién estoy queriendo empezar, que no tenía tiempito y a ver si me desocupado, pastor, y quizás también voy a pasar por la casa. Necesito que me explique algún partido, sí, pastora. Ya. Sí, no sé si mañana, en la tarde, pasar y por favor, quiero venir un ratito. Ya puede estar haciendo una lista de posibles necesidades que está anotando en algún ministerio que está haciendo parte o también de modo general alguna parte de la iglesia. Amén, pastor. Ya, muy bien. Entonces, trate de avanzar. Vamos a pedir a hermano Israel. Israel, compartir un poco cómo está su proyecto. Pastora, muy buenas noches. Buenas noches, adelante. No pude escoger el tema todavía, pastora. Recién voy a escogerlo. No tenía tiempo, no estaba con exámenes, no de la facultad. Y no tengo tiempo con prácticas. Recién voy a definir mi tema. Ya, entonces podría estar empezando, ¿no? Por la definición del problema, de la necesidad y sobre eso trabajar. Hay que apresurarse un poco porque el tiempo nos va a estar, no nos va a esperar, ¿no? Entonces compártame su definición del problema, o mejor dicho, el problema o necesidad que quiere trabajar. Vamos a estar a la expectativa, entonces vamos a estar aguardando. Iván Mamani Quispe. Hermano Iván Mamani. Buenas Amén, pastora. noches. Buenas noches. Buenas noches, pastora. Buenas noches. ¿Cómo está su proyecto, hermano? Sí, como ya le mandé, voy a hacer la falta de líderes en la iglesia, pastora. Ah, excelente. Es un buen tema. Una necesidad. Falta Exacto. de líderes en la iglesia.
consecuencia. Muy bien. Ya entonces sobre eso, y tal vez ya he hecho las causas por qué hay falta de líderes y cuáles son las consecuencias de esa falta de líderes. Y buscar soluciones a base de los temas avanzados. ¿Está bien? Por lo menos ya Amén, tiene pastor. el problema. Entonces Amén. vaya avanzando. Hermano Gerson Gutiérrez. Hermano Gerson. Buenas noches, pastora. Mi tema, pastora, era sobre la reestructuración de la iglesia. Reestructuración administrativa de la iglesia. Reestructuración. Sí, el problema es que hay una mala administración, ¿no es cierto? Y la solución al problema sería una reestructuración. Ya entendí. Entonces el problema sería mala administración, Sí, ya, las consecuencias, sí. las causas de la mala Causas, correcto. administración, y usted está sugiriendo como una solución una reestructuración. Amén, pastor. Si la organización le permite, puede, Sí, ¿no? pero como es un perfil La idea es que que se pueda aplique, ¿no? aportar, que no se aplique, exacto, se busca aplicar, ¿no? Para que realmente haya solución al problema. Como sugerencia, como si tiene un lugar para poder sugerir, porque reestructuración realmente no es tan fácil hacer eso, ¿no? Tiene que partir de los líderes, pero como sugerencia puede ser, ¿no? Muy bien, entonces trabájelo utilizando el contenido de la materia, ¿ya? Litsi Ramírez, ¿cómo está el proyecto, hermana Litsi? Buenas noches. Buenas Sí, noches. estaba queriendo realizar sobre un tema que nos dictó, que era el tema 5, que era mirando a la gente. Ajá, entendido. ¿Y cuál sería el problema? ¿Se acuerda que he venido una vez a su casa? De la pérdida de, digamos, del primer amor, que tal vez personas ya, digamos, están frías, tal vez, falta del Espíritu Santo. Y tal vez volver a encontrarse con ese primer amor que es Dios y trabajar para Él, y no para los seres humanos. Pero no, me falta, voy a hacerlo biencito y en estos días le voy a mandar, por favor, para que me guíe y para que me corrija si estoy mal o que me Ya. falta, por favor. Entonces ahí hay que definir, ¿no?